Hola, buenas tardes. Vamos a hacer una prueba de sonido y de cámara. ¿Me podéis ver bien? ¿Y me escucháis bien? Vale, bueno, pues entonces vamos a empezar, ¿vale? Con la masterclass. Voy a especificar un poco más, hablar de suplementación y en cada deporte cuánto tipo de alimentación hay que hacer según la práctica deportiva, ¿vale? Bueno, mi nombre es Tania Castillo, llevo ya trabajando más de 7 años en el ámbito de la nutrición. He empezado en Soya Natural y luego he decidido iniciarme yo un poco en hacer una consulta propia. También colaboro con distintas personas, y gimnasios, ¿vale? A lo largo de estos 30 minutos voy a hablaros un poco de los siguientes puntos, ¿vale? Como veis ahí, los cálculos de energía, las recomendaciones según el tipo de deporte y la suplementación. Cualquier duda que tengáis, al final va a haber un apartado para dudas y preguntas, aunque si durante la clase tenéis que ir haciendo alguna pregunta, la podéis ir haciendo, ¿vale? Pero al final es cuando vamos a responder a las preguntas. Los cálculos de energía. Bueno, pues los factores que hay que tener en cuenta para los cálculos de energía de un deportista, estamos hablando de un deportista que se dedica a hacer deporte, ¿vale? Pues hay que tener en cuenta su actividad normal diaria, quiero decir, ¿eh? Luego, si por ejemplo la actividad profesional que tiene, no es lo mismo un albañil que una persona que esté sentada en una oficina, y luego las necesidades derivadas de la práctica deportiva. Os pongo aquí en un recuadro, pues bueno, según la edad, según el sexo y luego según la actividad. Tenemos una actividad ligera, una actividad media o una actividad pesada podemos tener. Luego, las recomendaciones según el tipo de deporte vamos a hablar, ¿vale? Pues por ejemplo, en deportes de resistencia o de larga duración, como pueden ser el ciclismo, una marcha, el tenis, el alpinismo, un esquí de fondo, y que dure más de 2 horas el deporte, pues necesitamos una carga de hidratos de carbono entre 60 y 65%, proteínas entre el 10 y el 15% del total de las calorías y las grasas entre un 20 y un 25%. Luego, en los deportes de fuerza y de potencia, vemos que disminuye un poco la cantidad de hidratos de carbono, que están en un 55%, se incrementan un poco las proteínas, que son entre un 15 y un 25%, y tenemos las grasas entre un 15 y un 20%, que pueden ser como lanzamiento de disco, lanzamiento de martillo, una gimnasia de aparatos, culturismo. Luego tenemos los deportes por equipos, como pueden ser el ciclismo, patinaje, natación, fútbol. Y los hidratos de carbono estarían entre el 55 y 65%, las proteínas en un 15% y las grasas entre un 20 y un 25%. Vamos a hablar ahora de la suplementación. Vale, suplementos a base de hidratos de carbono, por ejemplo, pues tenemos las bebidas isotónicas que nos deben proporcionar agua, sales minerales, que son el potasio, el magnesio y el sodio, y luego los hidratos de carbono. Lo que me aportan las bebidas isotónicas pues me ayuda a evitar los calambres musculares, a evitar el cansancio en general y luego me suministra un aporte de hidratos de carbono que lo que me hace seguir con la actividad diaria. Los hidratos de carbono que deben contener las bebidas isotónicas tienen que ser glucosa y oligosacáridos de glucosa. Debemos evitar la sacarosa y la fructosa. Tienen que tener una osmolaridad mínima, ¿vale? Para que podamos asimilarlo bien, que puede estar entre 270 y 330 milimoles. Vale, tenemos también suplementos a base de hidratos, que son las bebidas de hidratos, que en este lugar hablamos de las ciclodestrinas, perdón. Las ciclodestrinas se obtienen como resultado de la degradación enzimática del almidón. Y la ventaja que tienen, aparte de que nos ayudan a mantener los niveles en sangre de azúcar y a inhibir la combustión de grasas, tienen un vaciado gástrico lento. Y eso es una ventaja, ya que muchos ciclistas, bueno, hablo de ciclistas o corredores que toman, por ejemplo, geles o otro tipo de bebidas, lo que se quejan es porque les producen daños gastrointestinales. Y la ventaja que tienen las ciclodestrinas es que son de baja presión osmótica, se absorben con rapidez y reduce el tiempo de vaciado gástrico. Entonces, esto es una ventaja para la gente los deportistas que necesitan energía rápida en poco tiempo y que encima no les va a hacer daño
a nivel gástrico. Vale. Luego tenemos la caseína. La caseína es una proteína de alto valor biológico que tiene una digestión lenta y alimenta el músculo durante más de 7 horas, lo que produce un efecto anticatabólico. El catabolismo muscular se produce cuando, al no nutrir el músculo, o sea, cuando el organismo al no recibir el alimento, acaba por nutrirse de sus propios tejidos. Consume de esta manera el músculo y acaba poco a poco con la masa muscular. Entonces, lo que me hace la caseína es evitar eso, tiene un efecto anticatabólico. Es de digestión lenta, es alta en aminoácidos y tiene un gran aporte de valor biológico, como os decía, y mantiene constante una elevación de aminoácidos provocando un efecto anticatabólico. La proteína de suero es también una proteína de alto valor biológico y se utiliza para desarrollar la fuerza muscular, aumentar la masa muscular y posee una gran fuente de aminoácidos esenciales que son absorbidos de forma rápida. Y esto se tomaría después, tanto la caseína como la proteína de suero lo tomaríamos después. La glutamina es un aminoácido de gran importancia, ¿vale? Ya que tiene un papel muy importante en el metabolismo de la proteína. La glutamina es el aminoácido más abundante que hay en el organismo y no es un aminoácido esencial, ya que el organismo lo puede sintetizar a partir de otros aminoácidos. Constituye un importante reservorio de nitrógeno amoniacal que puede utilizarse para muchas funciones sintéticas, como por ejemplo para la obtención de glucosamina y purinas, que nos sirve como fuente de ion amónico en el riñón para conservar la reserva alcalina. Me mantiene el pH, o sea, un nivel estable de ácido-base, me evita la aparición de la fatiga, favorece la recuperación de fibras musculares, también tiene un efecto anticatabólico en situaciones de estrés metabólico y es muy recomendado para deportistas. Vale, la creatina tiene un papel importante, nos ayuda a aumentar la fuerza, aumenta la masa muscular, retrasa la aparición de la fatiga y favorece el desarrollo muscular. Os voy a pasar ahora un esquema de cuál es la función de la creatina en la obtención de la masa muscular, ¿vale? Durante los periodos de actividad muscular, la fuente primaria de energía es una molécula llamada ATP, que es adenosintrifosfato. Cuando el músculo pierde energía, el ATP pierde un grupo fosfato y se transforma en ADP, adenosindifosfato. Una liberación de energía que el músculo utiliza para su contracción. Y a mayor potencia, mayor gasto de ATP. Vale, cuando la cantidad de ATP en el músculo es limitada, por lo que una vez agotada esa fuente, el ADP debe reconvertirse otra vez en ATP. Todo lo que os estoy explicando viene así en el esquema este de aquí, ¿vale? Como veis. Y el sistema más rápido para que se reconvierta el ADP en ATP es por medio de la fosfocreatina, que nos dona un grupo fosfato al ADP para convertirlo en ATP. Y de ahí obtenemos la energía que necesita el músculo. Luego, la L-carnitina se utiliza más bien como un quemador de grasa y esta habría que tomarlo unas 2 o 3 horas antes para poder asimilarlo bien. Favorece la conversión de ácidos grasos en el cuerpo, reduce el descenso de azúcar en sangre y nos da una sensación como de saciedad. Favorece la utilización de ácidos grasos como fuente de energía, impide que se acumule la grasa promoviendo así su utilización en el músculo y contribuye al desarrollo de la masa muscular libre de grasas. Esto se utilizaría más bien como quemadores de grasas, ¿vale? Para la gente que quiera así, que nos pida un poco de ayuda para quemar grasa, pues podríamos recomendarle la L-carnitina, aunque siempre haciendo una buena alimentación también. Tendría que ir con una buena alimentación. Luego, por último, os voy a hablar de la citrulina, que nos ayuda a mejorar el rendimiento deportivo, combate la fatiga y nos ayuda en la debilidad muscular.
Combinada, evita también las agujetas, la citrulina, combinada con la citrulina malato, y mejora la recuperación. Esta es aconsejada tomar con bebidas de hidratos de carbono antes del entreno o inmediatamente después, para evitar todas las agujetas y que nos ayude a la mejora del rendimiento. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta o algo que haya ido muy rápido, me pregunta Patricia, los aminoácidos ramificados y la proteína. A ver, los suplementos, yo siempre los aconsejo a deportistas que se dedican a, no, por ejemplo, una persona normal que va al gimnasio a hacer un poco de deporte o que sale a correr, no, sino a gente que se dedica, por ejemplo, pues a los que hacen triatlón, a los ciclistas, a los runners. Entonces a eso sí les aconsejo tomar un suplemento, porque con la alimentación solo no es suficiente. Sí se pueden tomar los aminoácidos ramificados porque te van a ayudar a la recuperación y junto con la proteína, bueno, la proteína no la recomiendo tanto. Bueno, tenemos el suero de proteína, como os dije antes, la caseína, que se recomienda pues para las personas que quieren ganar un poco de masa muscular, que solo con el aporte de alimentos no es suficiente. Entonces sí se recomiendan ese tipo de cosas. Me pregunta Nico que cuándo recomiendo su uso. Pues mira, las bebidas energéticas y todo lo que sea así un poco energético se recomienda antes. Y los aminoácidos y las proteínas se recomiendan después. Me pregunta Nico que si se controla la dieta, hasta qué punto es necesaria la suplementación. Bueno, pues como os comenté antes, lo que consigo tomando suplementos, por ejemplo, evitar la fatiga. Sobre todo, hay muchos suplementos que me ayudan a evitar la fatiga, los calambres, como son las bebidas isotónicas, me ayudan a llevar un poco mejor la actividad física, y la proteína lo que me hace es aumentarme la fuerza y la masa muscular. Efectos negativos no tiene si los tomamos en su justa medida y hacemos una alimentación correcta. Lo de que se toma proteína no hace falta los aminoácidos, eso va un poco en lo que opine cada persona. Yo siempre recomiendo aminoácidos ramificados a las personas que utilizan deportes de fuerza, como por ejemplo los que van al gimnasio o los que necesitan un poco aumentar la masa muscular y para la recuperación. Y luego la proteína la suelo recomendar pues a la gente que quiera aumentar un poco la masa muscular. La caseína la puedes tomar siempre después del entrenamiento para su recuperación. No tiene que ver que sea por la noche para su absorción. Me preguntan los Mass Gainers, no sé si es una marca. Mass Gainers, no sé si es una marca. De marcas no voy a hablar. Ganadores de masa muscular, tenemos la creatina, la proteína, la cafeína yo no la recomiendo antes de los entrenamientos. No, si tenemos una buena alimentación y por ejemplo tomamos una suplementación según el tipo de deporte que hagamos, por ejemplo creatina o proteína o bebidas a base de hidratos, no necesitamos cafeína. Porque la cafeína no me aporta nada, la cafeína lo único que me aporta es alterar, o sea, la gente lo toma para estar más despierto, pero no me aporta nada a nivel de entrenar, ni me va a desarrollar una masa muscular, ni me va a dar energía, ni me va a hacer que evite calambres, ni me va a quitar la aparición de la fatiga, como por ejemplo pueden ser otro tipo de suplementos. Que los vendan en todas las páginas no quiere decir que los ganadores de masa muscular sean buenos. Hoy día venden muchos productos en todas las páginas en internet que no son buenos y también hablan de la cafeína, pero la cafeína para mí no lo usaría yo. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. Pero aquí ya estamos hablando de culturistas. Y los culturistas también se toman 1 litro de claras. Yo lo que os he puesto aquí son los suplementos que más se utilizan para los deportistas de hoy día, como los que están haciendo ahora triatlón, running, ciclismo y algunos que quieren aumentar la masa muscular. Y os he citado los básicos. La cafeína aparte me deshidrata mucho, entonces no me aporta nada. El problema que tenemos hoy día el problema que tenemos hoy día es Internet y muchas marcas lo que hacen es hablan de sus productos como que son buenos porque son las propias marcas que nos están hablando de ello. La presentación sí la van a colgar, me han dicho si cubres los macronutrientes y haces una carga de hidratos antes de una competición. Sí, es necesario también una suplementación, pero aparte de una carga de hidratos,
se debe hacer 6 días antes. Y primero tiene que ser 3 días sola proteína y luego 3 días solo hidratos de carbono. Y deberías hacer una suplementación en función del deporte que vayas a hacer. Por ejemplo, si vas a hacer una carrera o lo que vayas a hacer, pues tendrás que buscar de la suplementación adecuada. Bebidas a base de hidratos de carbono o llevarte, a ver, yo estoy hablando ahora, por ejemplo, de alguien que va a correr en carrera de montaña o ciclismo, tienes que llevarte tus cosas para ir tomándolo. Lo del aumento de proteína, ¿a qué te refieres, Patricia? ¿Una persona que dé 6 clases de ciclo debe tomar suplementación? Pues depende de la potencia que pongan las clases. Si se alimenta bien y son clases de 45 minutos, pues no me parece que necesite suplementación alimentándose bien. Puede tomar algo como creatina para tener un poco más de fuerza y evitar la fatiga y tomar las bebidas energéticas, eso sí, pero más suplementación no. Laura me pregunta si el colágeno es bueno para los deportistas. El colágeno es para las articulaciones, entonces sí, les podría venir bien, porque es bueno para las articulaciones el colágeno. ¿A qué llamo que se alimente bien? Pues a que tome la ingesta de hidratos de carbono que tiene que tomar, las proteínas y las grasas. No sé si has estado en la otra masterclass, ahí hablé un poco de la alimentación de los deportistas. Para hacer una descarga de hidratos de carbono, no solo basta con hacerlo una semana antes, tiene que alimentarse bien el deportista y hacer la ingesta adecuada de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. Y luego una semana antes es cuando estaríamos 3 días solo comiendo proteína, solo proteína. Y 3 días después, y los 3 siguientes sería hidratos de carbono, que es lo que se conoce como carga de hidratos de carbono. La combinación perfecta de un suplemento para aumentar la masa muscular en poco tiempo, no existe el poco tiempo. Se necesita hacer bien el ejercicio, porque no nos basta solo con suplementarnos. Lo primero, siempre está la alimentación. Hay que tener una alimentación adecuada. Luego, una suplementación que podríamos meter para un aumento de masa muscular, proteína. Caseína, proteína de suero tenemos. El colágeno de continuo, sí, es mejor que descanses. No tomarlo siempre de continuo. A Laura se lo digo esto. Vale, Patricia se despide, vale. Muchas gracias por la participación. Para aumentar la masa muscular se necesita proteína. Por eso suplementamos con proteína, aparte de la alimentación que tenemos. El aumento de masa muscular se consigue con la proteína. Por eso aumento más la proteína. Pero normalmente esos son para tipos de personas que hacen culturismo o halterofilia o un ejercicio de tipo pesado. ¿Por qué se necesita? Pues para recuperar el músculo y para aumentar la masa muscular. La proteína tiene las funciones para regenerar el músculo y recuperar. No siempre mando una descarga de hidratos. No a todo el mundo le viene bien una descarga de hidratos para hacer. Normalmente las descargas de hidratos se hacen para la gente que va a hacer una carrera de, por ejemplo, 20 y pico kilómetros o mucho más, que va a estar 5 horas corriendo, 6 horas. Pero no siempre se recomienda hacer una descarga de hidratos. Hay varios tipos de opciones. Una vez que tenemos la alimentación adecuada para esa persona, pues vemos a ver si le puede ir bien o no. Y luego lo importante es durante el ejercicio que está haciendo, la forma de hidratarse también. Lo primero que hay que hacer nada más acabar del deporte es siempre, que dije la otra vez, hidratarse y alimentarse bien. Eso es lo más importante que hay que hacer. No sé si me falta alguna pregunta por responder. Patri, ¿la ventana anabólica dura hasta 48 horas? Bueno, hay muchas opiniones sobre eso, depende, pero por eso lo más importante es alimentarse bien. Bueno, pues si no tenéis ninguna duda más, y aparte os va a quedar colgado el enlace en el aula virtual, pues muchas gracias por haber participado y me despido ya de vosotros.